El aniversario del Instituto Superior me encuentra con la ocasión, que mucho agradezco por la oportunidad, de compartir con ustedes algunas reflexiones atinentes a la ley 17801, con algunas ideas acerca de eventuales reformas que pudiera ocurrirse que merece. Bueno, una norma que vamos a decir desde el análisis argentino, tiene los rasgos de tratarse de una de las más prolijas, más depuradas, con una técnica más lograda de todo el derecho privado patrimonial de nuestro país. Así que, en rigor, más que ideas de fondo, que lo que hay que hacer es acentuarlas, se trata, bueno, de algunos ajustes que quizá el tiempo, la jurisprudencia, avatares de distinta índole, que decir del Código Civil y Comercial, hacen sugerible por lo menos contemplar. Mi propósito exige un prenotado natural, que es hacer notar que, bueno, en fin, las reformas en algunos casos podrían provenir de modificaciones al propio Código Civil y Comercial de la Nación, o bien la integración de la normativa que este código tiene con la propia de la ley registral. La cuestión no es menor porque sabemos que, bueno, el código eh, ha incursionado en la temática registral con más o menos éxito, tocando en alguna norma general, el 1893, que refleja parte del ECO del 1890, la clasificación de las cosas en registrables y no registrables, y luego, bueno, algunos artículos con evidentes faltas de armonía que impactan en la ley nacional registral. Dada la oportunidad y la circunstancia que estamos celebrando, me voy a centrar fundamentalmente en la 17801, dejando de lado estas cuestiones de registraciones en particular que quizá merecieran una, un análisis diferente. Bueno, digamos que en primer lugar un asunto interesante para abordar es, ya con una tónica más bien general, tocar la cuestión del impacto que tuvo la ley 24441 en la 17801. Es sabido por todos que dos artículos de esa ley, que bueno, tiene una técnica más que objetable, los artículos 80 y 81, han traído un texto que la doctrina desde entonces y hasta aquí ha debatido si se trata, casi 30 años no lo tenemos resuelto, de una normativa propia de la 17801 o con una vocación más expansiva. Bueno, la intención parece clara de reformar la 17801, muy, insisto, muy mal abordada desde la técnica legislativa, pero lo cierto es que parecieran estos artículos pretender impactar en los artículos 3 y 6 de la 17801. Bueno, bienvenida sería una idea de emprolijarlo. La referencia a la certificación de autenticidad de la firma, que es el nombre técnico que lleva la generalmente conocida por certificación de firmas, bueno, podría aclararse si se refiere a escribano, juez de paso, funcionario competente, o solo a escribanos, que parece el abordaje más propio de la competencia y la incumbencia dada por la normativa nacional. Y después, en cuanto al artículo 6, bueno, el principio de rogación y ese párrafo final que no se tiene claro si es necesario, si no, parecía reflejar el agregado que en su momento tuvo un artículo del Código de Vélez, bueno, artículo 7 de la Constitución, quizá tornaría técnicamente innecesarias esas reflexiones, pero en fin, lo más relevante desde la técnica legislativa es aclararlo, es decir, está vigente el texto primitivo de la 17801 o estos pretensos agregados de la 24441. Otro asunto que ha traído el interés doctrinario también conocido es la incorporación al régimen de la reserva de prioridad de transmisiones que no sean las voluntarias, habitualmente llegadas por vía notarial, y me refiero, bueno, puntualmente al supuesto de la subasta. No voy a hacer inferencias acerca del juego del artículo 23 del escribano o funcionario público y la posibilidad de entender que allí es suficiente ese texto para incorporarlo,
porque a par de esta reflexión, que en lo personal comparto, el artículo 5 alude a las escrituras públicas con la retroprioridad. Por lo tanto, se pretenda que se pueda incorporar ese régimen o no. Lo saludable es que, bueno, en la letra de nuestra querida 17801 le ponga un coto a este asunto y lo aclare. En lo personal creo que sería muy feliz esa incorporación, porque es una controversia distinta al carácter derivado u originario de la adquisición vía subasta. Pues lo cierto es que, más allá de compartir en lo personal la tesitura que no ve una causa autónoma originaria, sino una causa derivada, bueno, no caben dudas de los elementos que requiere un adquirente para adquirir el dominio y que el primero de los cuales es la aprobación de la subasta. Si a esto añadimos, bueno, que la orden de subasta origina este proceso de corrimiento de las cautelares, que en su momento nació hace 50 años en Capital Federal con una DTR muy conocida del año 73, que después al año siguiente llegó a provincia de Buenos Aires con una DTR renovada en el 2004, pero que está vigente. Bueno, esto evidencia la necesidad de incorporar el régimen de las subastas a la legislación nacional y bueno, con ella aclarar este corrimiento también de las medidas cautelares, el trabajo de la reserva de prioridad, no dejar librado a decisiones de normativa local, de las DTRs o de resoluciones de los juzgados, el hecho de anoticiar la subasta, bueno, en fin. En prolijar esta cuestión para resolver si quedan afuera o adentro de la reserva de prioridad, a mi modo de ver, insisto, lo saludable es hacerlo adentro. Otro asunto que puede merecer una corrección terminológica en la ley es la atinente a la cuestión del rechazo. Hay un régimen del artículo 9, inciso A, que debe cotejarse y armonizarse con el artículo 18, inciso A, de la Ley Nacional Registral, y que, claro, lleva a que se discrepe acerca del tratamiento que los registros le dispensan al rechazo, el ocasionado por los documentos que, llegados al registro, adviertan de parte de este una nulidad absoluta y manifiesta. Porque a mi modo de ver surge con claridad que cuando el 18 inciso A indica que la forma y duración de esta registración será la de la provisoria, evidencia que los efectos no son los mismos. Por algo la palabra efectos no está, y porque si estuviera en definitiva no traería ninguna diferencia práctica. Lo cierto es que, claro, sería mejor, sí, desde ya aclararlo en la propia ley nacional, de manera de, bueno, dejar a las claras si el único efecto de esta registración por el rechazo será la incorporación de la vía recursiva, si no admitirá prórroga, en fin. Bueno, asuntos que claramente también deberán ir de la mano de dilucidar la más polémica y muy evidente cuestión de la registración inmobiliaria argentina, que es el alcance de la función calificadora del registrador y, bueno, el cotejo con el artículo 8. Eh, por otro lado, en una temática ligada a este asunto está la de los recursos, y ahí sabemos que entre el juego del artículo 9 y el 38 de la ley se admite, y bienvenido sea, que a la par de la normativa nacional y sus reglas, bueno, la legislación local tenga sus asuntos que decir, y el respeto en este sentido por la normativa propia de un país federal es encomiable y muy conocido en la ley nacional. Eh, pero sería de desear que la ley no solo dijera que mientras se sustancia el recurso perdurará la registración provisoria, prolongando el plazo incluso de los 180 días ya previstos, sino que además diga que la sentencia deberá indicar, en caso de resultar favorable a la tesitura del registrador, deberá indicar el plazo por el cual se prolongará la registración provisoria desde al menos la notificación de la sentencia para que el que interpuso el recurso, el rogante, pueda realizar la adecuación pertinente a la observación del registro. Si no, quedamos expuestos a que la normativa local eventualmente diga, bueno, al día siguiente de la notificación de la sentencia deberá adecuarlo. En fin, tomar una decisión, pero que en este sentido sea idéntica para todos.
En el mismo sendero también, bueno, sería plausible que el régimen de las prórrogas tenga quizá alguna aclaración a cuento de esta controversia doctrinaria atendible acerca de si es posible interponer recursos cuando ya se allanó el requirente a la decisión del registro porque eventualmente haya decidido realizar las correcciones pertinentes del documento y, bueno, frente a una nueva observación del registro, pretenda, siempre que esa observación sea atinente al mismo asunto, pretenda ahora sí disentir y interponer el recurso. En fin, aclarar si es menester que se haya opuesto o que haya interpuesto el recurso con cualquiera de las modalidades admitidas inicialmente a la observación del registrador o se admite que se haga luego. Esto es necesario y deseable en la ley nacional. Otro asunto no menor y que ocasiona, bueno, con alguna frecuencia polémicas doctrinarias, es la cuestión de la duración de la registración de las medidas cautelares. La ley registral nacional es clara, es decir, los plazos de 5 años están sometidos a una duración genérica que solo cede frente a decisión de normativa local diferente. Sin embargo, la disposición en contrario de las leyes del 37, inciso B de la ley, da pie a quienes creen en postura absolutamente periférica, pero en fin, que ha traído su corrido en ese sentido, que por ejemplo medidas como la anotación de litis o la previsión de innovar no están sometidas a ese lapso, fue posición minoritaria en simposios de índole registral. Quizá se daría por tierra con estas visiones si nos contentáramos con indicar uno de estos dos caminos, o bien que el plazo debe ser dispuesto por ley nacional, porque la legislación local a través de los códigos procesales solo podría indicar los presupuestos de la medida cautelar, pero no sus efectos en el ámbito registral, posición que en lo personal es la que me parece más atendible, o la que cree la mayoría, que es que directamente, en lugar de decir disposición en contrario, sea más clara, se siga la posición de algunos registralistas, que me parece mucho más adecuada, que digan, a ver, aclaremos que lo que la ley local debe decir es darle un plazo en concreto distinto, es decir, por ejemplo, señalar que la duración será de 5 años, salvo disposición de un plazo distinto en ley local. De manera que, para que alguien pretenda que la anotación de litis tiene un plazo superior, deberá encontrar una norma que diga verbigracia, duración 7 años. Entonces allí sí, 7 o 3, pero no serán 5. Pero si no indica un plazo determinado, recordar que el plazo, a tono con la interpretación armónica del código, sería el evento futuro cierto, el plazo puede ser determinado o indeterminado. Si ese evento futuro cierto es la finalización del proceso, con alguna sentencia firme y consentida, bueno, en tal caso el plazo será cierto, pero indeterminado. Entonces, si la ley fuera categórica en el plazo determinado, culminaría con todas estos excursos que algunos pretenden realizar. Eh, bueno, también a tono con el Código Civil y Comercial habría que adecuar las referencias a la nulidad absoluta y manifiesta. El código, con una muy evidente equivocación, ha pretendido reformar el régimen de nulidades, quitado de la letra de la normativa vigente la clasificación de la nulidad en absoluta, perdón, en manifiesta y no manifiesta. Bueno, no es deseable, pero en fin, con la innovación del código, la 17801 debería en este sentido ajustarse a ese mecanismo. Bueno, también es menester, a mi modo de ver, para evitar alguna lectura errada, que se deje aclarado en el código, en armonía con lo que dispone en la ley 17801, en armonía con lo que dispone el código, que en el artículo 33, segundo párrafo, quizás sea el lugar adecuado. Lo que tendrá vocación registral no es solo el cumplimiento de condiciones suspensivas o resolutorias, sino, por ejemplo, el cargo o, en rigor, cualquier circunstancia que origine, ocasione, genere un dominio revocable y también cualquier circunstancia que lo revoque. No hace falta aclarar el efecto retroactivo, ¿no? Porque eso dependerá de la normativa de fondo, no hay ninguna duda, y los congresos
como no podía ser de otra manera, con la unanimidad de la doctrina lo han dicho, el desplazamiento se produce de manera automática de cualquier circunstancia o situación jurídica que exista en la titularidad de un dominio revocable, y cuando se produce esta revocación, bueno, el registro deberá operar como indica el artículo 18 en sus incisos B, C y último párrafo, es decir, esa pérdida de la posición registral notificada a los titulares de las situaciones jurídicas registradas, sean derechos reales, sean gravámenes, y da igual la procedencia judicial o no, y el conocimiento con gusto o disgusto de quienes han anotado o inscripto su situación jurídica, el desplazamiento a tono con los artículos 1967 y 1969 del Código, se produce de manera automática. Quizá, insisto, esa incorporación del artículo 33, elongando la terminología escueta, deje de lado alguna eh, lectura contra legem que se les podría ocurrir en posición francamente minoritaria. Eh, bueno, también a tono con esta cuestión sería de desear que se incorporara a los casos de caducidad del artículo 37 para guardar una sistemática adecuada a aquellas circunstancias que por ley nacional tienen dispuesto un plazo de registración, lo cual indica una caducidad de ella, es decir, no solamente quedarnos con la hipoteca y las cautelares, sino verbigracia, incorporar anticresis, incorporar el leasing, incorporar hipotecas que procedan de otras circunstancias, como la de los deventures, y que tiene un plazo de registración diferente. En fin, una armonía que ganaría en sustento en este sentido de la seguridad jurídica, fundamentalmente porque sabemos que al advenir la causa de extinción temporal que llamamos caducidad, la extinción es automática, de pleno derecho y sin necesidad de ninguna manifestación de nadie, le ocasione o no perjuicio. Finalmente, a título personal, en un tema mucho más polémico, pero no puedo dejar de comentar porque mi convicción me lleva a remontarme a reflexiones de hace casi 20 años, me parecería muy saludable la incorporación de lo que el reglamento hipotecario español trae, el recurso al solo efecto doctrinario. Esto tendría un efecto muy saludable en depurar posiciones y dudas que presentan los requirentes y lecturas de los registros inmobiliarios que sean discordantes, y por lo pronto lograr una cierta unificación que siempre va a ir en custodia y en la mayor serenidad de los criterios registrales y consecuentemente en mayor seguridad jurídica. Un repaso por la ley registral a través de los principios quizá nos lleve a cuento de contemplar uno de los más activos en los que más en la práctica contemplamos, que es el tracto sucesivo, por supuesto, en su variante abreviada. Bueno, el paso del tiempo y la necesidad de ensanchar algunas lecturas un poco más mezquinas del artículo 16, afectadas o aferradas directamente a su letra, sin contemplar todo el esquema quizá de la ley nacional, bueno, había llevado a que algunos registros siguieran tesis más restrictivas, en fin, termina triunfando con nuestro registro inmobiliario bonaerense a la cabeza la tesis del perenne maestro García Coni en ensanchar esa mezquindad interpretativa y llegar a una lectura de una interpretación que considere que los supuestos allí contemplados tienen un carácter enunciativo y por lo tanto se pueden incorporar otros, en fin, pero su letra sería saludable que acogiera esta interpretación, esta hermenéutica finalista, que en lo personal por supuesto adhiero, y bueno, de su letra provengan algunas otras ampliaciones, quizá aclarar que es para la titularidad de cualquier situación jurídica registrable, al menos las que sean de titularidad de derechos reales, cuanto menos. Y bueno, allí también eh, ensanchar el inciso C de la partición, aquel que produce algún enigma, porque, como decía López de Zavalía, había alguna falta de claridad en su recto entender que, bueno, no dejaba a las claras la vinculación eventualmente con el inciso D y la simultaneidad, en fin, que las comunidades abarcadas no son solamente la hereditaria,
En fin, y bueno, dejar en claro que la simultaneidad del inciso D es lo que doctrina y jurisprudencia virtualmente unánime y una mayoría aplastante de registros sostiene, que es el otorgamiento el mismo día, por la imposibilidad de sostener una simultaneidad estricta desde el ángulo físico, inabarcable desde cualquier visión, y de esta manera, bueno, poner fin a esas diferencias. Eh, Finalmente, viene a cuento abordar el principio que es la nave insignia del derecho registral argentino, analizado desde el derecho comparado, que es el principio de prioridad. Bueno, yo sugerí al comienzo de este intercambio con ustedes la idea, que por supuesto ni mucho menos es una invención mía y tiene acogida doctrinaria muy pacífica, creer que allí está también la subasta, pero sugiero alguna ampliación o modificación del régimen de la reserva de prioridad en el sentido de, bueno, dejar a las claras algunos asuntos. Sabemos que tenemos distintos regímenes en Argentina acerca de cómo debe computarse o a partir de cuándo debe computarse la reserva de prioridad indirecta, en fin, el plazo de los 15, 25 o 30 días. Sería bueno aclarar que deben computarse desde la 0 hora del día de su ingreso, para que no tengan los registros que hacer algunos malabares diciendo que la expedición que menciona la ley en realidad debe entenderse que es el ingreso, ¿no? Con esta manera ganamos en seguridad jurídica y además emparejamos las lecturas de todos los registros. Bueno, naturalmente rever si con el paso del tiempo y los medios digitales a disposición, la diferencia de plazos de 15, 25, 30 días, sin que se refleje en el plazo de la reto de prioridad una distinción, tiene sentido, o quizá hoy no valga la pena conservarla de la misma manera. Bueno, y en fin, hacer la aclaración pertinente de exactamente en qué supuestos esta permisión legal del alongamiento o acortamiento de los plazos por disposición local está permitida. Sabemos que hoy está claro que el plazo intermedio de los 25 días es el que puede eh, sufrir esta ampliación o disminución. Bueno, guardaría quizá más sentido, más allá de tratarse de un plazo interprovincial, señalar que, bueno, todos estos lapsos estarán sujetos a modificación, quizá forzar a que cuando se hace esto con el plazo interprovincial o de distintas demarcaciones de los 30 días debe hacerse para todas igual, en fin. Son asuntos para pensar, pero por lo menos entender que las vías digitales más las experiencias de situaciones que han traído dificultades en el cómputo, bueno, ameritan que no se queden las diferencias exclusivamente en uno de todos los plazos. En fin, estas ideas que dan pie para tener algunas reflexiones más y, en fin, algún método exegético que quise evitar para no contribuir al tedio de quienes me están escuchando, tratar de peinar la ley un poco en diagonal, tuvo como propósito, en definitiva, concluir que más allá de estas propuestas, todas, como verán, se asientan en reafirmar lo que dispone nuestra ley registral con una sabiduría que solo esos grandes maestros, Falvo y Scotti, podrían haber logrado, y señalar que en su mismo camino es donde nosotros queremos abrir la brecha para seguir avanzando. Muchas gracias, espero haber contribuido con estas palabras a honrar el homenaje para el que se me ha invitado del Instituto Superior. Les dejo un cordial saludo a todos y Dios mediante hasta cualquier oportunidad.